Hola, bienvenidos a Tlanexlan. Hoy desentrañaremos los misterios del Tonalpowali, el calendario sagrado de la antigua Mesoamérica, explorando el signo Coatl, la serpiente, un símbolo lleno de significado profundo que conecta con la energía de transformación y los ciclos de la vida. Acompáñanos a descubrir cómo los números del 1 al 13 dan aún más profundidad a este signo. Comenzamos. En náhuatl, Coatl significa serpiente. Este animal tiene una gran carga simbólica en la cosmovisión mesoamericana, representando la transformación, la renovación y la conexión entre lo terrenal y lo divino. La serpiente era vista como un ser que une los mundos, al moverse entre la tierra y el agua. La capacidad de la serpiente de mudar su piel simboliza el cambio, el renacimiento y la adaptación a los ciclos de la vida. Es una representación de transformación, poder vital y sabiduría ancestral. Coatl nos recuerda que la transformación es inevitable y necesaria. A través de sus combinaciones con los números, este signo nos enseña a trabajar con las energías grupales, explorar nuestra capacidad de influencia y sobre todo a regenerarnos cuando los ciclos de la vida así lo requieren. En nuestra vida actual, Coatl nos inspira a reflexionar sobre nuestras relaciones y nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios. ¿Estamos abiertos a dejar atrás lo que ya no nos sirve? ¿Cómo podemos transformar nuestros pensamientos y nuestra energía para crecer? Las 3 palabras clave que describen más concretamente este signo son: primero, adaptación. Coatl enseña que el cambio es constante y necesario. Así como la serpiente muda su piel, debemos dejar atrás lo que ya no nos sirve. La segunda palabra clave es ciclos. Resalta la importancia de los ciclos naturales y personales, guiándonos hacia la renovación. La tercera son 2 palabras: conexión espiritual. Coatl conecta lo terrenal con lo espiritual, invitándonos a buscar el equilibrio entre nuestras emociones, pensamientos y acciones. Es el 5º signo del Tonalpowali. Este signo está asociado con la deidad Chalchiuhtlicue, conocida como la de la falda de jade, diosa de las aguas terrestres, ríos y lagos. Está vinculado con la dirección este, junto a su dios Xipetotec, y al color rojo, que también representa a la dirección del este. El este representa el lugar de nacimiento del sol, asociado con nuevos comienzos y crecimiento. La deidad asociada a Coatl, Chalchiuhtlicue, está relacionada con la fertilidad y la renovación. El elemento de Coatl es el agua, reforzando la idea de la conexión con la fluidez, los ciclos y la vida. Todo signo del Tonalpowali representa dualidad, porque la cosmovisión de los nahuas se basa en este concepto. En el caso de Coatl, representa la dualidad de la creación y la destrucción. La serpiente, como símbolo, encarna la capacidad de construir y deshacer, enseñando la importancia de adaptarse al flujo natural de la existencia. Coatl no es solo un signo en el Tonalpowali, sino un recordatorio de la importancia de adaptarse a los ciclos de la vida, buscar el equilibrio y aprovechar el poder de la transformación. Nos habla del poder, de la gestación y manipulación de la energía vital y del entorno. Es la adaptación al medio que nos rodea, o la energía que lo transforma, que modifica dando forma a algo nuevo. Es una influencia transformadora, sin lugar a dudas. Es la energía vital como combustible, la energía que gestiona los recursos, ya sea para transformar o para adaptarse, según lo que sea más conveniente
conveniente es una palabra muy clave para el propio bienestar. Es como el ADN, que ya sabe cómo debe reaccionar según el entorno y las circunstancias, y lo hace siguiendo su propio código. Es la manifestación de la energía en un momento determinado. También representa la pasión y la energía sexual como energía creadora, la memoria ancestral, lo heredado, el pasado, la rapidez mental para la supervivencia. En el contexto del Tonalpowali, cada combinación de Coatl con los números del 1 al 13 ofrece interpretaciones específicas. A continuación te mencionaré algunos ejemplos de variantes interpretativas del signo Coatl según el numeral que lo acompaña. Por ejemplo, 4 Coatl enfatiza el equilibrio en las relaciones, simbolizando la reciprocidad y el compromiso mutuo. 7 Coatl indica un periodo de introspección y separación del grupo, sugiriendo un enfoque en la transformación personal. 12 Coatl se relaciona con la interacción con instituciones, familias o personas influyentes y con la atribución de poder a talismanes o eventos significativos. 13 Coatl representa el cierre de ciclos y la transformación, indicando el fin de una etapa y el comienzo de otra, aunque puede implicar desafíos como abandonar patrones antiguos o enfrentar pérdidas. Es importante destacar que el Tonalpowali servía como sistema de adivinación y guía espiritual, donde cada día tenía una carga energética específica que influía en las personas nacidas en esa fecha y en las actividades realizadas. En resumen, el signo Coatl en el Tonalpowali es un símbolo profundo de transformación, de equilibrio y conexión con las fuerzas naturales y divinas, ofreciendo enseñanzas sobre la importancia de adaptarse a los cambios y mantener la armonía en las relaciones y en la vida personal. Este signo nos invita a observar nuestras relaciones, nuestras conexiones espirituales y nuestro crecimiento personal, honrando la sabiduría ancestral que sigue vigente en cada uno de nosotros. Si te interesa seguir explorando los secretos del Tonalpowali y su sabiduría, suscríbete a nuestro canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.